Microcirculación. Dentro de este sistema de circuito cerrado, nosotros tenemos que, por ejemplo, a nivel de la circulación mayor, la aorta, a medida que se va alejando del corazón, va a disminuir su calibre hasta llegar a esta región, justo con los tejidos periféricos de intercambio de nutrientes y desechos. A esta zona nosotros se va a ocurrir la microcirculación. Va a haber un capilar del lado arterial y un capilar del lado venoso. Y precisamente en el capilar del lado arterial, estoy hablando de circulación sistémica, se va a producir el intercambio de nutrientes y oxígeno, y por el capilar del lado venoso se va a producir la eliminación de los restos celulares y productos de desecho, hasta ser eliminados por la circulación pulmonar, tal como se ve en el siguiente esquema, ¿no? El objetivo de la microcirculación, por lo tanto, es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares, tal como lo habíamos dicho. Ahora, hay que entender algunas partes importantes de la estructura de la microcirculación. Acá hemos dicho, por ejemplo, que la arteria es un vaso de gran calibre que tiene las tres capas. Tiene una capa de endotelio, células endoteliales que están en contacto con la sangre, tiene una capa de músculo liso y tiene una capa de tejido conectivo. La arteriola se desprende de una de estas capas, en este caso de tejido conectivo. Y básicamente son vasos muy musculares, bastante músculos, pero una es una capa continua. Y acá ya sería la zona precisamente de la microcirculación, que solamente está compuesto de células endoteliales con su respectiva membrana basal. Pero andando un poco más en la arteriola, que habíamos dicho que eran vasos sanguíneos que carecen de adventicia, que carecen de tejido conectivo, y básicamente son vasos musculares, ¿no? Con una capa continua. Existen las metaarteriolas, que son precisamente arteriolas terminales, que no tienen una capa continua, que son fibras musculares que van rodeando de manera intermitente a los vasos sanguíneos. Y justo cuando donde se inicia la parte del capilar propiamente dicho, se encuentra el esfínter precapilar, que tiene las características de ser vasomotil, vasomotilidad, que abre y cierra la entrada al capilar de, ¿qué? De nutrientes o flujo. Pero también existen, como dice acá, canales preferenciales, es decir, por ejemplo, acá son los esfínteres precapilares, acá termina la arteriola terminal, acá termina precisamente la metaarteriola, comienzan los capilares propiamente dicho, estos se contraen, son fibras de músculo liso que se contraen, dependiendo de cómo cada tejido regula su flujo, pero existen los famosos canales, como dice acá, preferenciales, en las cuales, por ejemplo, el flujo va acá, yo lo voy a poner por acá los canales preferenciales que no tienen ninguna regulación, ¿no? De esfínteres precapilares. Pero entonces lo más importante son, ¿qué cosa? La presencia de esfínteres precapilares, porque es precisamente regula. Ahora, para el intercambio capilar, ¿qué factores determinan el flujo de solutos entre un lado y otro? Primero, el capilar tiene dos lados, uno arterial y otro extremovenoso. Va a depender mucho de la naturaleza química de la sustancia. Si la sustancia tiene naturaleza lipofílica, va a ser más fácil que atraviese precisamente la membrana celular de las células endoteliales y pueda pasar plenamente a un espacio que se llama intersticio. También va a depender mucho del tamaño de las moléculas y el grado de diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana, lo que estoy señalando. Y obviamente va a ser de acuerdo a su permeabilidad, porque habrá capilares continuos, discontinuos o fenestrados. Ahora, la filtración siempre va a ocurrir en el capilar del lado arterial, la resorción siempre va a ocurrir en el lado del extremo venoso, y el movimiento de agua genera un gradiente de presión hidrostática y las proteínas generan una presión coleosmótica. Entonces existen dos presiones o dos fuerzas que intervienen. La hidrostática, generada por el agua, está la presión capilar y del líquido intersticial, y la coleosmótica, que es generada por las proteínas tanto de plasma como del líquido intersticial. Por ejemplo, nosotros acá vemos que el corazón bombea, acá llega a la microcirculación. Entonces, ¿qué ocurre de esta manera, no? Capilar del lado arterial, capilar del lado venoso. Entonces, cada uno tiene una diferente presión. Por ejemplo, en vez de la presión del lado capilar, del lado arterial se va a filtrar. Acá también genera una presión, pero en comparación con el otro lado, va a ser menos intensa, como dicen acá las estructuras. De tal manera que acá, como va más que todo producirse un fenómeno de resorción del contenido que se filtra por este lado del arterial hacia el venoso, ¿no? Muy bien, pero también tiene que haber un ratón principal, ¿qué cosa? Los vasos linfáticos. No, los vasos linfáticos, que también ayudan mucho a la reabsorción, obviamente regresan al sistema venoso, pero me ayudan bastante en la reabsorción, como veremos acá. Bueno, esto es un poco de anatomía, ¿no? Sobre todo la sistema de P, que no lo voy a hacer más detallado.
Pero acá está la importancia del vaso linfático, de los vasos linfáticos. Por ejemplo, el espacio que está acá se llama espacio intersticial, o en la clínica lo van a conocer como tercer espacio. Llega el flujo sanguíneo acá, genera una presión determinada, acá ocurre una filtración y por acá ocurre una reabsorción, ¿no? Pero, al retorno venoso obviamente, pero una parte va a los vasos linfáticos que contribuyen con ese porcentaje. Ahora, tenemos que hablar que existen presiones positivas, negativas. Acá he puesto un número por el cual, por ejemplo, acá existen los números positivos, tenemos el 0 que es neutral y existen números negativos. Por ejemplo, yo sé que los números positivos le ganan, por ejemplo, el más 2 le gana al más 1 y el más 1 le gana al 0. Pero el 0 ¿a quién gana? El 0 gana a los números negativos. ¿Por qué es importante esto? Acá tenemos la piel. Y acá tenemos un capilar del lado arterial y acá un capilar del lado venoso. Y acá serían los esfínteres precapilares, por ejemplo, ¿no? Acá bien detallazo. Y acá tenemos el espacio intersticial o tercer espacio. Entonces, normalmente en ausencia de esto, el flujo sanguíneo va por acá y por presión de capilar arterial va hacia el intersticio y el 90% de condiciones normales regresa a los capilares, en este caso al capilar del lado venoso. ¿Y qué pasa con el 10% de líquido? Si no hubiese vasos linfáticos, lo que va a ocurrir es que este líquido se acumula en ese espacio intersticial. La presión atmosférica, por ejemplo, es cero, genera una presión sobre la superficie de la piel, pero conforme va infiltrándose más presión, bueno, habrá más filtración de líquido, mayor presión hidrostática en el lado capilar de la arterial, esto se acumula y esta presión pasa a ser positiva y le va a ganar a la atmosférica. Pero gracias a que tiene, pero entonces no solamente le va a ganar a la atmosférica por fuera, sino ese líquido, del líquido intersticial, tiende a entrar al capilar venoso, entonces la presión positiva, cuando me dicen cuando hay una presión positiva, significa que no hay linfáticos, significa que tiende a formar edemas, y significa que tiende a meterse, no solamente dice la flecha azul por acá, sino tiende a introducirse a los capilares sanguíneos, cuando es una presión positiva. Entonces, de tal manera, si eso ocurriese siempre, imagínense, estaríamos hinchados. Por eso nosotros, ahí aparece la circulación linfática. Los capilares linfáticos tienen las características que no son vasos continuos, siendo discontinuos y no tienen membrana basal. Entonces, regresando al mismo esquema, acá he puesto el sistema linfático. Miren cómo están cómo es su permeabilidad y carente de membrana basal. Entonces, esos vasos linfáticos reabsorben el exceso. Entonces, la presión atmosférica gracias a esto, la presión del líquido intersticial va a ser negativa, ¿no? La presión atmosférica le va a ganar, mantenemos nuestra forma, y de esa manera es la explicación por qué existen presiones cero, presiones positivas, presiones negativas. Entonces, si existen los vasos linfáticos, la presión del líquido intersticial no puede ser positiva, tendrá que ser negativa. Entonces, como habíamos dicho, generalmente el tejido subcutáneo lazo que nosotros tenemos suele ser subatmosférica, y ahí la importancia, el porqué y la explicación. Entonces, la presión del líquido intersticial es la presión que ejerce precisamente el intersticio, el líquido intersticial, y hay que ver si es positiva o negativa. Si es positiva, ya dije que va a introducir líquido, pero si es negativa, y si es positiva, el valor va a ser más terminal. Si es negativa, va a desplazar al contrario el líquido del intersticio porque es jalada por los vasos linfáticos. Entonces, la negatividad va a depender si existe vasos linfáticos en esa área. Por ejemplo, el cerebro no tiene vasos linfáticos, por lo tanto, su presión tiende a ser positiva. ¿Y quién lo ayuda a mantener para no se forme el edema? Precisamente los componentes de las meninges y también el componente de la bóveda craneana, ¿no? Los espacios encapsulados que dice el Gaito. Entonces, directamente de qué depende es una presión hidrostática, porque depende básicamente del volumen de sangre que está en el intersticio. Ahora, cuando hablamos de presiones coleosmóticas, vamos a empezar a hablar de presión coleosmótica de plasma. La principal viene a ser las proteínas que están generadas aquí en el volumen del plasma, ¿no? Que tiende a introducir el líquido. Es decir, si las proteínas ejercen una fuerza para evitar primero que el agua del volumen del plasma salga, y más bien succiona el contenido del agua del líquido intersticial o el volumen para mantener precisamente esta luz en su real dimensión. Generalmente es una presión coleosmótica de 28 milímetros de mercurio. Ahora, la presión coleosmótica del plasma está dada por las proteínas plasmáticas, que generalmente son dos, ¿no? Las ácidas de fibra de colágeno y los filamentos de proteoglicanos, que ejercen una función de más o menos 8 milímetros de mercurio. Pero esto es importante. La cantidad total de proteínas de los 12 litros que tiene el líquido intersticial el organismo es mayor que la del plasma. Entonces, ¿por qué, doctor, decimos, por qué le dan valor de 8 milímetros de mercurio?
Acá me está diciendo que la cantidad es mayor que la del plasma, porque el volumen de agua, volumen de líquido intersticial, es 4 veces mayor a que la del plasma. Por eso se diluye, por eso su presión suele ser baja. Ahora, todas estas fuerzas hidrostáticas y poliosmóticas generan lo que se llama el equilibrio de Starling y una filtración neta, que está dada por las fuerzas que tienden a sacar menos las fuerzas que tienden a introducir. Porque tiende a sacar volumen, agua del intravascular al extravascular o al intersticio, y fuerza que tiende a introducir que va desde afuera y se introduce al intravascular. Esa fuerza habíamos dicho que era la presión capilar, que es la fuerza que tiende a sacar. Otra fuerza era, ¿qué cosa? La presión coloosmótica del líquido intersticial, aquí, por las proteínas que están acá. Y la fuerza que tiende a introducir, la presión del líquido intersticial como tal, tiende a entrar. Ya tiende a entrar. Y también se ha generado, ¿por qué? Por la presión coloosmótica del plasma, ¿no? Y acá entramos a un coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración tiene que ver con el área de superficie del capilar y la permeabilidad. Entonces se añade, si estamos en una zona que es muy permeable o tiene bastante superficie, esto va a alterar todas estas fuerzas o contribuye a alterar estas fuerzas. Entonces, la KF es una constante de integración, como ya dije, que incluye las características de permeabilidad de la membrana, área de filtración y porosidad. Por ejemplo, una reacción histamina produce un aumento de la permeabilidad y todo esto se va a alterar. Entonces, acá generalmente le ponemos con un valor de 1, ¿ya? Acá está la permeabilidad, son los valores que nosotros tenemos acá. Y acá vemos un dato importante. La presión, el líquido intersticial como tal, en ausencia de linfáticos, es una fuerza hidrostática que tiende a entrar, pero puede volverse negativa. ¿Por qué? Porque precisamente si se vuelve negativa, porque la mayor parte del cuerpo tiene tejido celular subcutáneo y por lo tanto tiene vasos linfáticos, entonces se vuelve negativa este valor. Miren, estos valores pueden ser positivos acá, si es un espacio que no tiene linfáticos, como el encéfalo, ya les había dicho, y otro ejemplo, la caso renal. Y si tiene linfáticos va a ser negativa y va a pasar precisamente matemáticamente al otro lado, aquí, a la suma, a las fuerzas que tienden a sacar si hay presencia de linfáticos. Y al final tenemos una filtración neta de 0.3 milímetros de mercurio. Entonces, estas son ecuaciones que ustedes van a tener que jugar a favor. Nosotros siempre asumimos un valor neto de menos 3 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es la mayor parte de la economía humana, pero hay zonas de la economía humana que son positivas, ¿no? Y es un juego simplemente de presiones. Esto no lo voy a hablar. Y esa es la definición de capilar linfático. Bien, pero el flujo linfático tiene un punto de equilibrio, es decir, llega un momento que si se filtra mucho líquido al intersticio por parte de los capilares sanguíneos del lado arterial, aumenta el volumen del líquido intersticial, la presión sí va a aumentar, pero va a haber un momento en que el flujo se va a detener porque los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos colapsan y ya no pueden seguir aumentando el flujo linfático. Entonces tiene un límite. Cuando colapsan el vaso linfático, se acumula pues este líquido en el intersticio, ¿no? Y ahí se producen los famosos edemas, que es materia de esta clase. Este cuadro es precisamente en la práctica, que está en su guía de práctica, donde vamos a ver precisamente en el capítulo 25 del guideline está cuáles son las causas que originan el edema extracelular. Por ejemplo, yo voy a tomar una al azar, que es la cirugía. Si en la cirugía yo saco ganglios de la axila de la mama, el drenaje linfático del miembro superior, ya no va a haber pues drenaje linfático, se va a acumular líquido en el espacio intersticial producto de la filtración a nivel de los capilares sanguíneos, y el miembro superior afectado va a hincharse, va a formarse un edema, la presión del líquido intersticial no será negativa, será positiva y le va a ganar a la presión atmosférica y se produce un edema a nivel de todo el miembro superior. Otro, por ejemplo, este de acá es un ejemplo de filariasis. ¿Qué quiere decir? A ver, aquí, bloqueo del retorno venoso. Había un hemato de una filaria, ¿no? Que se introduce precisamente en los vasos linfáticos, los bloquea y no permite el drenaje adecuado. Generalmente lo vemos en la selva. La citis es un buen ejemplo también, por ejemplo. Bueno, esto debió cambiar el orden. Por ejemplo, bueno, esto lo voy a avanzar. Si la albúmina es el principal responsable de la presión coloidosmótica, ¿no? Y sabemos que los capilares sanguíneos mesentéricos van hacia el hígado. Si el hígado está obstruido, si el hígado está fibrótico, aumenta la presión portal, los capilares aumenta la presión hidrostática porque no puede fluir del hígado hacia la vena cava inferior, que es el recorrido normal, y disminuye el volumen intravascular y por lo tanto se produce ascitis, un edema, una forma de edema. Pero también el hígado produce albúmina, y si no hay albúmina, ¿qué disminuye?
la presión coleosmótica o oncótica, que es la misma, y también se va a producir el edema por las mismas razones. Entonces, esto es un poquito más de clínica, y es solamente todo lo que tenía que hablar de microcirculación.